Hola, les doy la bienvenida a nuestro curso de lenguaje y educación sentimental. Muy pronto entraremos en la fase final del curso, donde abordaremos la escritura de un texto narrativo o lírico poético. Ustedes ya eligieron algunos géneros literarios como el cuento, la crónica, el epigrama, el meme, la greguería o el cuento soneto. Así que a modo de preámbulo veremos hoy la estructura narrativa. Vamos a leer en voz alta una parte del texto que les hice llegar y nos detendremos en algunos ejemplos que nos ayudarán a ampliar y aclarar los contenidos. El discurso narrativo puede definirse como la relación de historias vividas por personajes en situaciones conflictivas o no conflictivas que se organizan en un orden cronológico, esto es, en tiempo y espacio. De hecho, hallamos estructuras narrativas en novelas como Cien años de soledad, Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, en películas como Pulp Fiction o en canciones como Escalera al cielo, entre otras obras artísticas. Cada una de las palabras empleadas en la definición anterior, relación, historia, personaje, etc., corresponde a un elemento de la estructura narrativa. Por tanto, podemos afirmar que una estructura narrativa se compone de otras microestructuras que dependen de cada uno de los elementos que la componen. Microestructura de la narración. La palabra relación se refiere a que alguien relata, cuenta la historia. El personaje o voz que relata recibe el nombre de narrador. Este puede contar su historia en primera, segunda o tercera persona. Puede estar fuera de lo narrado y saber todo sobre los personajes, siendo un narrador omnisciente, o estar dentro como personaje o testigo con conocimiento limitado. A la suma de persona, tipo y modo del narrador llamaremos microestructura de la narración. Aún en géneros breves como el minicuento, el chiste, el epigrama o el meme, podemos hallar narrador. En el género lírico, la poesía o la canción, no se habla de narrador, sino de hablante poético. En este ejemplo podemos ver los diferentes narradores clasificados según la persona gramatical, el tipo y el modo de narrar. Microestructura de la historia. La historia se refiere a la organización de los hechos narrados en diferentes momentos. Es común encontrar historias organizadas según el esquema clásico de inicio, nudo, desenlace. Otras se organizan de manera más compleja y fingidamente caótica. Géneros breves como el chiste, el meme o el epigrama poseen estructuras más simples: planteamiento, setup y ataque, punch. Estas organizaciones corresponden a la microestructura de la historia. Dos ejemplos de estructuras. Una moderna, que corresponde a la novela Madame Bovary de Gustave Flaubert, y una contemporánea correspondiente a la novela Rayuela de Julio Cortázar. Esta última es discontinua. El autor nos propone leerla en un orden aparentemente caótico. Primero el capítulo 73, luego el primero, luego el segundo, y desde aquí nos propone saltar al 116, etc. Microestructura funcional. La palabra personaje nombra a quien realiza las acciones. Comúnmente se habla de personajes principales y secundarios, o de protagonistas, antagonistas y ayudantes. Es decir, que se define a los personajes según sus roles y funciones. A la creación de los personajes según su calidad y grado de participación en la historia se le denomina microestructura funcional.
Alicia, Don Quijote o Dante son personajes de obras clásicas reconocidas. En cada una de ellas son protagonistas. Asimismo, cumplen distintas funciones. Alicia es niña, cuestionadora, mensajera entre el mundo real y el fantástico. Don Quijote es loco, caballero andante, enamorado y justiciero. Dante es poeta, vocero de los muertos, discípulo espiritual y enamorado. Microestructura de situaciones. Las situaciones son las secuencias de acciones o hechos que realizan o les ocurren a los personajes. Se caracterizan por su unidad temática o espacio-temporal. La última cena, por ejemplo, se define por un hecho, cenar, ocurrido en un espacio, una mesa, y lapso temporal específico, hora de la cena y tiempo que dura. Tiene por eje temático dos anuncios hechos por Jesús a sus discípulos, su partida y la traición, de ahí su carácter de última. La secuencia de acciones que define la situación sería cenar, despedirse y revelar la traición. Definir o construir tales secuencias corresponde a la microestructura de situaciones. Microestructura del conflicto. El conflicto hace referencia al choque de fuerzas o intereses que persiguen algo, un fin, llevadas por una motivación que las hace chocar. Las fuerzas están representadas por los personajes que pueden variar con el tiempo, pero dejar intactas las fuerzas. Dos jóvenes enamorados, la fuerza del amor, se enfrentan a sus familias y a la sociedad, la fuerza de la división de clases, movidos por el deseo amoroso. La historia puede ser la de Titanic o la de Romeo y Julieta, y puede cambiar con el tiempo, pero el conflicto permanece. Tal es la microestructura del conflicto. La foto del hombre del tanque, tomada en 1989, muestra claramente el choque de fuerzas. Por un lado, la fuerza del Estado militar chino representado por los tanques, y por otro, la fuerza de la resistencia y la lucha por la libertad, representada por un solo hombre que, armado solo de bolsas, enfrenta el poderío militar. Microestructura del tiempo-espacio. Tiempo y espacio se refieren al momento y lugar en que ocurren las acciones de lo narrado. El tiempo se divide en tiempo astronómico o cósmico, momento del día o del año, estaciones, clima, etc. Histórico, contexto histórico inmediato o mediato, y psicológico, percepción del tiempo por parte del personaje. Y el espacio se divide en concreto o abstracto, público o privado, abierto o cerrado, según las características que le otorgue el autor. A su organización en la historia se le denomina microestructura del tiempo-espacio. El tiempo astronómico o cósmico y el espacio concreto del paisaje son vistos por el cuadro de Salvador Dalí, La persistencia de la memoria, de manera subjetiva y perturbadora. El espacio se torna misterioso, desolador. El tiempo se percibe como materia dúctil, elástica, que forma parte de la ruina. Hasta aquí la parte expositiva. A continuación, los dejo con un análisis de cada una de las microestructuras aplicadas al cuento popular Caperucita Roja. Les ruego leerlo con cuidado. Una vez concluyan, les pido resolver el cuestionario que les haré llegar. Felicidades.
yeah.